Se ha liado gorda, pero se ha liado gorda y mucha gente está hablando sin saber. Están priorizando los colores por delante de los hechos objetivos y se están haciendo juicios antes de tiempo. Como siempre, en este vídeo voy a explicarte exactamente qué ha pasado con el Barça y los pagos a los árbitros para que podamos entender realmente qué es lo que ha sucedido. Y creo que este vídeo es necesario porque ni siquiera yo, antes de hacerlo, estaba entendiendo absolutamente nada. De hecho, es uno de los vídeos que más me ha costado hacer en este canal por la brutal cantidad de información que se ha publicado y lo difícil que es diferenciar las fuentes fiables de las que no lo son. Lo que sabemos seguro es que la cadena SER publicó una información el 15 de febrero contando que la Fiscalía acusa a Enríquez Negreira, ex vicepresidente de los árbitros, de recibir 1,4 millones de euros del Barça. Y esto se descubre al analizar y realizar una investigación sobre su empresa durante los ejercicios del 2016 al 2018, época en la que casualmente Josep María Bartomeu presidía el club azulgrana. ¿Es verdad entonces que el Barça pagaba árbitros como dicen algunos medios? ¿Es lícito que el Barça pague este tipo de servicios? ¿Lo hacen en realidad todos los clubes? Vamos a conocer todos los detalles de este caso aquí, en Historias de Venom. Para entender bien esta historia, tenemos que empezar por el principio. ¿Quién es José María Enríquez Negreira, el vicepresidente del comité de árbitros al que supuestamente ha pagado el Barça? Este señor, nacido en Barcelona el 6 de septiembre de 1945, fue un árbitro profesional que dirigió partidos desde 1975 hasta 1992. Estuvo 13 años dirigiendo partidos en primera división del fútbol español y llegó a dirigir partidos de UEFA y de Recopa. Tras dejar el arbitraje, entró a formar parte del Comité Técnico de Árbitros en el año 1994, y es importante que te acuerdes de esta fecha, y fue uno de los 3 vicepresidentes del organismo de la Real Federación Española de Fútbol hasta el año 2018, época en la que, casualmente, también dejó de recibir cobros del FC Barcelona. Fíjate, solo un año después de entrar en el Comité Técnico de Árbitros, la fecha que te he dicho que recordaras, es decir, en el 1995, Enríquez Negreira fundó la empresa Dasnil 95 SL, dedicada inicialmente al comercio mayorista de productos alimentarios, pero que en el año 2000 cambió de objeto social y se convirtió en una empresa que daba servicios de publicidad, promociones, impresión de textos y realización de vídeos deportivos para su comercialización. En el año 2004, nombró como administrador único de la empresa a su hijo, Javier Enríquez Romero, que ocupa el cargo hasta el año 2019. Y en el año 2021, la agencia tributaria, es decir, la Hacienda Española, le investiga por no haber tributado correctamente 1,4 millones de euros pagados por el Barça. Al llegarle la notificación, Enríquez Negreira, el padre, que todavía era el propietario de la empresa, pagó la multa correspondiente, pero la agencia tributaria trasladó a la Fiscalía el caso. ¿Por qué? Muy sencillo. Estos dos organismos, Hacienda y Fiscalía, están continuamente en contacto, porque cuando Hacienda hace sus investigaciones sobre gente que no paga, a veces encuentra cosas que son extrañas o curiosas, y entonces simplemente notifica a la Fiscalía para que investigue si pueden haber delitos, casos de corrupción o sospechas de que el dinero llegue de lugares extraños. Y en este caso, parecía que podía haber algo de eso. Realmente, lo que se sospecha es que pueda haber algo que en derecho se llama corrupción entre particulares. Los motivos, los que cuentan la cadena SER y el programa que te yugas, y que probablemente ya hayas escuchado en muchos otros vídeos, y es que el club azulgrana pagó a Dasnil 95 SL las cantidades de 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en el 2017 y 318.200 euros en el año 2018. En junio de ese mismo año, el Barça pagó su última factura, una fecha que coincide con la constitución de un nuevo comité de árbitros y con la salida de Enríquez Negreira de ese comité. El expresidente Josep María Bartomeu asegura que se puso fin a los pagos por una política de recorte de gastos y no porque este señor se fuera del comité de árbitros. Y además dice que esos pagos existían por lo menos desde el año 2003, cuando él llegó al club junto a Joan Laporta. Además, Bartomeu asegura que esta es una práctica muy habitual en muchos clubes y que por eso no lo vio como algo destacable. Fuentes de la directiva de Sandro Rosell también sostienen la misma versión. Gaspart asegura que no le consta nada de eso en su mandato y Joan Laporta ha declinado hacer comentarios al respecto, pero sí ha hecho un vídeo diciendo lo siguiente: Debido a la información que publica la cadena SER, debo decir que el Barcelona en el pasado contrató los servicios de un consultor externo por informes técnicos sobre jugadores de categorías inferiores del Estado español, y este mismo consultor hacía asesoramiento arbitral, que es algo muy normal en grandes clubes. Como se ha hecho siempre,
De hecho, el asesoramiento arbitral hoy en día está dentro del organigrama del Barça y asignado al área del fútbol. Y también ha añadido: mirad, la noticia me sorprende y no es casualidad que salga ahora. Solo puedo decir por parte del Barcelona que cualquier interpretación tendenciosa, capciosa y que insinúe cosas que no son, recibirán la respuesta proporcional y adecuada del club. Nos reservamos todas las acciones que hagan falta para defender la honorabilidad y los intereses del club. Culés, no es casualidad que salgan informaciones de este tipo ahora que al Barça le va bien. No es casualidad. Y de hecho, he estado investigando si estas afirmaciones de Laporta son verdad. Me refiero a la parte en la que dice que se contrató a una persona para tener informes técnicos sobre jugadores de categorías inferiores, y la realidad es que sí, dice la verdad. ¿Te acuerdas que te he contado que el señor Enríquez Negreira puso como titular a su hijo en la empresa? Bien, pues su hijo, Javier, estudió Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas, además de ser jugador en las categorías inferiores de muchos clubes de España, como el Español, el Barça, el Sant Andreu o el Valencia. Aunque esto ahora no viene demasiado al caso. Lo que sí viene al caso es que en el año 1993 puso en marcha una productora audiovisual dedicada exclusivamente a análisis tácticos y arbitrales, y según dice en su propia página web, probablemente fue el primer analista profesional de fútbol en España, y además fue scouting de varios entrenadores conocidos, entre ellos Luis Aragonés, seleccionador con el que España ganó una Eurocopa en el año 2008. Y llegados a este punto te preguntarás: Venom, pero entonces, si lo entiendo bien, ¿me estás diciendo que el Barça no ha hecho nada mal? Y no, yo no digo eso, porque es verdad que la persona que te haga los informes sobre los árbitros sea del propio estamento arbitral, quizás no es lo más correcto del mundo, pero eso no indica bajo ninguna circunstancia que el Barça sea favorecido. Quizás, como mucho, recibe mejores informes porque son de alguien que conoce muy bien a los colegiados. Además, según ha contado el propio comité de árbitros, Enríquez Negreira tenía un puesto bastante figurado y nunca intervino en la asignación de árbitros antes de los partidos, algo que me lleva a explicar los motivos por los que el Barça difícilmente será sancionado, como dicen algunos, alegando a que esto es un escándalo parecido a lo que pasó en la Liga Italiana con la Juventus y otros equipos grandes. ¿Realmente quieres conocer los motivos por los que este caso y el de Italia no tienen nada que ver? No te vayas, que es muy fácil de entender. En el año 2006, el Calciopoli golpeó con dureza al Calcio. Los cimientos del fútbol italiano se tambalearon por la implicación de clubes como la Juve, el Milan, la Fiorentina o la Lazio en una red de amaño de partidos. Aunque la realidad es que no fue exactamente así. Hay un matiz. El partido no se amañaba directamente. La acusación de la fiscalía afirmaba que los directivos de los clubes involucrados influían en las designaciones arbitrales para lograr nombramientos de árbitros considerados favorables en los encuentros de sus equipos. Es decir, y para explicarlo fácil, lo que sucedió en Italia es que los directivos ponían los árbitros a dedo. Árbitros que supuestamente tenían tendencias favorables para sus equipos. Es evidente entonces, si has estado atento al vídeo, que esto en el caso del Barça no sucede, o por lo menos no se puede demostrar. Además, en el caso del Calciopoli había escuchas, sospechas de amaños y la investigación ya se empezó por ese motivo. En este caso es totalmente diferente, todo viene por un error contable que puso en alerta Hacienda y que podría indicar cierta torpeza fiscal, pero en ningún caso que sean pagos para que el Barça tenga beneficios arbitrales. Xavi, por otro lado, se pronunció al respecto y dijo palabras que seguían en la misma línea del presidente Laporta, y no son otras que el Barcelona siempre analiza a los árbitros desde hace muchísimos años, que eso no es algo extraño ya que cualquier club intenta controlar todos los factores que se pueden controlar, y la manera de arbitrar de un árbitro o cómo se comporta un árbitro es sin duda algo que se puede saber y algo a tener en cuenta. De cualquier modo, quedaremos pendientes en este canal de lo que suceda próximamente, pero tengo la sensación de que puede haber ciertas irregularidades o torpezas por parte de Josep María Bartomeu, algo que tampoco me sorprendería, pero creo que hay pocas pruebas para acusar al Barça de comprar árbitros. Es una interpretación que, en mi opinión, y viendo los hechos objetivos, creo que no se ajusta demasiado a la realidad. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el Barça merece ser sancionado por esto? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si quieres saber más sobre la actualidad del Barça, no dudes también en seguir el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.